yo creo que el peligro es mayor en la venta ambulante, claro, porque no tienen la obligación de cumplir ninguna medida. O sea, yo no sé qué tendrá esa persona en su casa, cómo limpia su cocina, cómo la desinfecta. Pero cuando compramos algo en un puesto ambulante ilegal, hay riesgos sanitarios. Tú no sabes si la gente se ha lavado las manos, en qué condiciones lo ha manipulado. Entonces ahí hay que llevar cuidado. 41 personas siguen ingresadas después de haberse intoxicado de salmonela este pasado fin de semana en un festival en A Coruña. Hubo 150 afectados. Sanidad está investigando ese brote masivo y cree que el origen está en los alimentos que se sirvieron en los puestos de comida ambulante. En nuestro último episodio estuvimos hablando sobre la participación en el distrito, la juventud y sobre todo todo lo que hacemos que nos aporta como personas. Y nuestro último invitado, un cantante de Villaverde, nos preguntó: ¿sientes que te estás moviendo lo suficiente en tu barrio? Bueno, yo personalmente yo creo que sí me muevo lo suficiente, pero porque estoy dentro de la asociación de vecinos, organizando cosas del espacio joven, viendo qué talleres se pueden proponer, me apunto a todo. Entonces yo sí, pero bueno, creo que en general los jóvenes es verdad que preferimos un ocio fuera de los barrios del sur, de Madrid. Se ha puesto muy de moda el centro, etcétera. Pero yo creo que sí. El tema de la participación joven nos trae todos de cabeza, ¿eh? Pero bueno, si quieres empezamos con nuestro tema, porque el tema que hemos tratado hoy, dos opciones. O nos echan de Madrid o nos meten presos. Bueno, si quieres presentarte. Yo soy Alba, estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bueno, estudiante ya no, graduada. Estudiante de máster de I+D+I en la industria alimentaria. Y nada. Por la Complutense de Madrid. Por la Universidad Complutense, claro. Bueno, pues con esta introducción yo creo que ya podemos pasar a lo que nos atañe, que es un fenómeno que se está dando últimamente en el distrito de Villaverde, que seamos sinceros, no solo en Villaverde. Como todos son fenómenos amplios que se dan en toda Madrid. Pero por las características poblacionales que tenemos en Villaverde, la forma en la que está construido el distrito y sobre todo incluso la presencia policial se da de forma más intensa en algunos puntos. Estamos hablando sobre todo de la venta ambulante de comida y cuando digo venta ambulante no me refiero al típico food truck que vemos en las películas americanas, sino a una persona que va con una caja gritando que vende, no sé, dulces, comida caliente o comida casera normalmente. Sí. Entonces, yo, claro, es algo que a mí como sociólogo me interesa un montón, pero que también entiendo que desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos hay un montón de cosas que analizar. Sí. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué ocurre cuando dejas la comida sin refrigeración fuera de la nevera durante mucho tiempo? Bueno, como que en los hogares existe la manía, porque no es la tradición ni nada, es la manía de que tú cocinas algo y lo dejas enfriar fuera de la nevera porque si no, la nevera se estropea, se supone. Un alimento no debería estar más de 2 horas fuera de la nevera porque existe un riesgo biológico que es que tú cuando sometes un alimento a un tratamiento térmico, un cocinado, o sea, en la sartén, en la olla, en lo que sea, cuando lo sometes a una temperatura, si has alcanzado la temperatura necesaria, estás destruyendo los microorganismos que puedan haber y que puedan causarte una enfermedad. Pero cuando después de hacer ese tratamiento, que puede ser muy bueno, que has cocinado, que has conseguido pues una seguridad en el alimento que vas a consumir, si lo dejas fuera de la nevera, durante más de 2 horas, o un poco menos incluso, si no lo metes en la nevera cuando toca, se van a multiplicar los microorganismos o las esporas que habían que no se destruyen por tratamientos térmicos y en resumen es muy probable que sufras una toxinfección alimentaria por los microorganismos o toxinas que pudieran haber y por no almacenar adecuadamente el alimento. El problema de esto es que cuando ocurre quizá a nivel doméstico no somos tan conscientes o quizá el foco de propagación está reducido a un hogar, pero cuando ocurre a nivel macro, una persona que por ejemplo va vendiendo empanadas por la calle, 100, 200 empanadas. En el momento en el que tú tienes un cruce incorrecto de comida, por ejemplo, no, aquí te pregunto, no tengo ni idea. ¿Qué ocurre? ¿Hay un peligro grave para la salud pública presente? Y en tal caso, ¿por qué no se está haciendo nada contra ellos? O sea, las toxinfecciones alimentarias, que son pues las enfermedades que nos surgen de haber consumido un alimento contaminado, en general son súper difíciles de conocer el origen porque al final tú consumes alimentos todo el día, todos los días y a veces la enfermedad no te aparece en el mismo momento. A veces sí, pero otras veces tarda muchos días. Entonces hay un montón de casos en Europa que no sé, nunca llegas a saber de dónde ha salido un brote alimentario o por qué te has puesto malo y no le das importancia, pero muchas veces es o por lo que haces en los hogares o por lo que has consumido fuera. Y con lo que estabas diciendo de la venta ambulante, a mí ya una food truck con sus permisos me da terror. Pero es que cuando veo personas en el metro o en la calle, en las salidas del metro, sobre todo en los barrios del sur últimamente, pues vendiendo
fruta cortada, comida casera que a saber cuántas horas lleva fuera de la nevera o cuántas horas lleva hecha. A lo mejor son sobras del día anterior. O sea, todo eso tiene un peligro biológico enorme porque lo primero es que tú no sabes cómo ha hecho esa persona la comida en su casa, qué medidas higiénico-sanitarias, porque si en general ni siquiera en nuestras casas lo hacemos como se debería, imagínate si después lo dejas horas en la calle, no te pones guantes, sirves a todo el mundo con las mismas manos con las que coges el dinero. Y una pregunta, ¿esto está legislado? Claro. Es decir, imagino que sí, pero no hay una persona que esté escuchando este podcast ahora mismo, y ahora me dirijo a nuestros oyentes, que no haya visto esto que comentamos. Quiero decir, no nos lo hemos inventado, existe. Sí. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con la autoridad pública? Todo lo que esté relacionado con la alimentación suele tener una regulación, sobre todo de las medidas higiénico-sanitarias que haces. Entonces, tú cuando vendes alimentos, bueno, sí, o sea, hay muchas formas de vender alimentos, ¿no? Pero bueno, en un comercio tradicional en el que tienes un restaurante, un bar, incluso los food trucks, creo que tienes que aplicar un sistema que se llama APCCC, que si me ven mis profesores me matan, que es muy complejo y que a un montón de personas les cuesta seguir de forma adecuada para evitar peligros. Pero a veces se puede simplificar e intentar ir a medidas preventivas que son más sencillas y que están al alcance de la mano de todo el mundo. O sea, por ejemplo, los manipuladores de alimentos, que sí, o sea, es como algo que antes estaba muy de moda, de tener el titulillo de manipulador de alimentos y que se supone que eso te daba la potestad de saber cómo se maneja y cómo se cocina y se hace un uso adecuado de los alimentos y cómo se pueden vender. Pero es que realmente la formación que te dan es escasa y si ni siquiera tienes esa formación necesaria para estar en contacto con los alimentos, las personas que se dedican a la venta ambulante ya... ¿Te has consumido alguna vez alguna de ellas? Debo decir que en Madrid nunca. Por lo que sea. Fuera de Madrid, sí. Pero también porque yo creo que en Madrid es muy cómodo, tienes muchas opciones gastronómicas y no sé, quizá nunca me plantea, y además es que en el metro no me gusta mucho comer, ¿no? No es una cosa que vea tampoco. No tenemos como esa cultura de estar en el metro comiendo. No. Quizá en otros países sí, pero es verdad que a la salida del metro, que últimamente se ve mucho, tampoco lo he estado viendo. Sí que siento como sociólogo que habría que darle como una mirada más profunda, ¿no? O al menos entender por qué se da el fenómeno de la venta ambulante. ¿Y tú por qué crees que es? A ver, yo lo veo por una parte medios de vida, ¿no? Sí. Estás ejecutando una actividad que puedes hacer desde tu casa, lo cual no te implica alquilar un local, con todo lo que se implica. Todo el tema de la burocracia. Muchas veces suelen ser personas migrantes o no regularizadas las que venden estos elementos, que tampoco quizá están en posición de pasar por todo el proceso administrativo y burocrático que lleva a la obtención de los permisos higiénicos sanitarios que tú has comentado. Entonces, desde un punto de vista de los medios de vida, puedo entender que no por ello validar o justificar, claro, pero sí que entiendo perfectamente por qué una persona decide dedicarse a la venta ambulante de comida. Lo que me preocupa es, sobre todo, la pasividad con la que esta nueva característica ha entrado en la sociedad madrileña, ¿no? Porque yo quizá cuando tenía 10 años no lo veía tanto, o quizás si lo veía era de repente una persona que pasa vendiendo empanadas, pero ahora ya no es... Claro, era una cuestión extraña, pero ahora es una cuestión muy extendida y sí que me preocupa todo el hecho de que quizá ahora mismo, ya no tanto en la parte higiénico-sanitaria, sino que incluso a nivel de tejido social, ¿qué implica que haya una persona vendiendo en un parque comida con respecto, por ejemplo, a los locales que están pagando sus impuestos, que están reservando una sala? ¿Sabes? Tiene un nombre, la palabra. La competencia desleal. Claro, es competencia desleal. A ver, sí, o sea, alguien que se dedica a hacer empanadas en su bar o restaurante, que está cumpliendo, en principio, en toda la legislación higiénico-sanitaria, de repente le están quitando clientes, entre comillas, personas nada más salir del metro porque te pones con tu puestecito, pues obviamente no, o sea, no es justo para nadie, claro, pero bueno, es que, a ver, claro, como tú dices, lo entiendes pero no lo justificas. De todas formas es que estás generando un peligro muy grande, porque yo me he puesto a decir un montón de cosas y palabras técnicas a lo mejor, pero es que, o sea, el riesgo es real, o sea... ¿Alguna enfermedad o alguna lista de...? No, claro, porque
Claro, Quiero decir, vale. ¿qué efectos puede tener esto? Lo primero es porque está ese peligro, ¿no? O sea, cuando venden fruta cortada, por ejemplo, están cortando esa fruta con un cuchillo que a lo mejor está desinfectado, a lo mejor no, y tú puedes cortar la fruta sin haberla lavado antes y todos los microorganismos que hubieran en la superficie te los estás llevando al interior de la fruta y como sigas cortando el resto de fruta estás contaminando todas con lo que solo una estaba. Si lo dejas todo el día a temperatura ambiente hasta por la noche has pasado de tener, ponte que 10 microorganismos a 10, iba a decir 10 elevado a la 3, pero bueno, da igual, a muchísimos. O sea, y al final existen muchos microorganismos que realmente no nos causan una enfermedad porque si están en pequeña concentración, tu sistema inmune puede combatir contra ello, pero cuando la concentración es tan grande y que se llama la dosis infectiva, se alcanza en el alimento, tú lo consumes y todos decimos, bueno, una gastroenteritis, me duele un poco la tripa, vomito, pero hay muchas enfermedades causadas por diferentes microorganismos como bueno, listeria, salmonela, bueno, listeria monocitógenes, que es la patógena, el resto no, salmonela, etcétera. Hay muchos estudios que las relacionan con el desarrollo después de muchos años de enfermedades autoinmunes, pues como artritis, un síndrome... Es que hay muchos nombres técnicos, pero bueno, son enfermedades que tú a lo mejor no sabes por qué de repente a los 40 años has desarrollado una enfermedad y puede que estuvieras predispuesto genéticamente o puede que la hayas desarrollado porque una bacteria que te ha infectado en algún momento ha desencadenado que en unos años tengas esa enfermedad. Pero claro, yo siempre que os escucho hablar, sobre todo los tecnólogos de alimentos, me da la sensación de que hay un riesgo en todo lo que comemos. Quiero decir, el riesgo nunca es cero. Vale, no, claro, jamás. Riesgo cero no existe. ¿Es más grande el riesgo la venta ambulante que en un restaurante con unas medidas sanitarias, digamos, no excelentes? Ya, claro, es que... Es una pregunta difícil, ¿no? O sea, sí. No lo digo tampoco por una respuesta, sino más bien por reflexionar en torno a ello y también por hacer un poco de abogado para las personas que utilizan esto como medio de vida. Yo siento que en los bares, depende del bar que vayas, muchas veces no se está cumpliendo ninguna medida higiénica porque de repente alguien se toca la nariz, se tocan todos los billetes y se pone a servirte el kebab, las patatas fritas o lo que sea tan tranquilo. Pero sí que creo que hay muchísimo más riesgo en una persona que directamente ha cocinado en su casa que tú. O sea, yo no sé qué tendrá esa persona en su casa, cómo limpia su cocina, cómo la desinfecta, si tiene al bebé comiendo al lado, que son pues los niños más pequeños de guarderías y tal, son focos de infecciones porque tienen un montón siempre de infecciones alrededor que comparten con las guarderías, etcétera. O sea, yo creo que el peligro es mayor en la venta ambulante, claro, porque no tienen la obligación de cumplir ninguna medida. O sea, el restaurante o el bar al final puede que en algún momento de su vida le llegue una inspección oficial, puede que no, la verdad. Pero una venta ambulante nunca le van a inspeccionar. Y aparte, o sea, si te das cuenta hay muchas veces que la policía, yo no sé de quién es competencia esto, claro, pero... Esto habría que investigarlo bien, pero es que la policía tampoco puede estar... Claro, la policía no va a ir a un bar, me refiero a la venta ambulante. No, claro, sí, justo. No sé si la policía puede estar a todas las personas que van por ahí vendiendo cosas, la policía pararles. Lo que sí que está claro es que estoy viendo como ciertas similitudes entre la venta ambulante de productos alimentarios y la venta ambulante de otro tipo de productos. Ya. Que con eso sí que estamos más familiarizados y hasta cierto punto es una cosa que en Madrid era común, ¿no? O sea, pienso en los manteros, por ejemplo. ¿Los manteros? Sí, las personas que, que van vendiendo, yo qué sé, bolsos, relojes, los manteros. Pues pienso que es más común y que quizá... y ahí, en ese caso, sí que veo que la policía reacciona, ¿no? No claro. Siempre, pero sí que hay cierta reacción policial. Pero en el caso de la comida, yo todavía no he visto ninguna actuación ni me ha llegado nada que se esté haciendo como en ese sentido. Sobre todo porque los manteros no entrañan ningún peligro sanitario, pero una persona vendiendo comida que no sabes cómo la ha hecho, ni cómo la ha tratado, ni cuántas horas lleva ahí, pues es que, o sea, igual que cuando un restaurante surge un brote y nadie va a comer ahí nunca más y lo cierran y madre mía se le hace la cruz, nadie le va a hacer la cruz, ni va a decir nada, ni se va a hacer una noticia de un brote que puede haberse causado por una venta ambulante. Y a lo mejor está pasando. Quiero que demos un poco de giro al marco, ¿no? Porque creo que estamos muchas veces enfrascándonos en, bueno, que si los peligros alimentarios, temas de higiene, salud pública. Intentemos pensar por un momento qué soluciones o qué opciones le podríamos dar a los poderes públicos para regularizar de alguna forma o flexibilizar
que estas personas puedan seguir ejecutando su actividad, porque al final para ellos es... No, lo digo porque en realidad para ellos es un medio de subsistencia y hasta cierto punto es una fuente de ingresos económicos. ¿Qué se podría hacer para que esto continúe así, pero que al mismo tiempo se asegure un mínimo de... Ni siquiera voy a decir a nivel higiénico-sanitario, sino que si un día pasa algo haya cierta trazabilidad, ¿no? A ver, en mi opinión, la solución no es levanto la mano y dejo que la gente venda la comida que le dé la gana en la calle, sinceramente, que a lo mejor es muy drástico, pero porque, o sea, no sé si estoy consiguiendo transmitir el peligro que es que alguien venda cualquier comida por la calle, pero es un peligro serio. Y yo creo que la solución nunca va a ser levantar la mano, porque si ya es difícil controlar los locales que cumplen la regulación, imagínate lo difícil que tiene que ser permitirle a alguien vender en la calle sin ni siquiera saber lo que es la salmonela. O sea... Entonces, ¿tolerancia cero? A ver, es que yo tampoco, o sea, yo creo que la solución no es que esas personas puedan vender en la calle. Yo creo que la solución es que esas personas tengan una alternativa real y buena que les permita insertarse en sociedad, conseguir otra fuente de ingresos, que no sea vender, generar un peligro en la calle. No es casual que justo ahora estemos viendo de repente que estas medidas, bueno, que aumente el número de vendedores ambulantes, que de repente sean más, aunque sin embargo los datos macroeconómicos son buenos, ¿no? Ya, bueno, sí. Tenemos mejores datos, no, porque tenemos una tasa de empleo mejor que la de hace 8 años, hace 10 años. Pero sin embargo vemos que en estas pequeñas cosas ha habido, digamos, hemos empeorado, hemos ido a peor. También hay una parte que me gustaría comentar muy brevemente antes de continuar con el siguiente bloque, y es que hay gente que le compra. Quiero decir, nosotros como consumidores también tenemos una parte de responsabilidad. Antes me has preguntado, muy bien hecho, si yo alguna vez he comprado uno de estos. Alguna vez, no en Madrid, porque en Madrid es lo que te digo, no siento que tenga necesidad, pero alguna vez en Italia o en el norte de España, pues ha caído. Ya. Pero es verdad que si no, yo creo que también hay una parte muy importante que pasa por concienciar a las personas. Sí. Yo, por ejemplo, no lo... Ahora mismo con todo lo que me acabas de contar, yo no lo haría, me daría miedo. Si no supiera todo lo que sé, a mí me apetecería un montón comprarles. O sea, es barato, tiene buena pinta, a lo mejor es de su cultura que nunca has probado un alimento así. Pero es que si te pones en la balanza, vamos, es que yo... Si ya me dan terror los food trucks, como te he dicho antes, no te imaginas la venta ambulante. Pero, vamos, no sé. Yo ya te he dicho que levantar la mano es poner en riesgo la salud del resto. Entonces no creo que sea la opción ni la solución. Y sobre todo porque hemos hablado solo, que quizá ha sido lo mejor para acotar el tema, hemos hablado solo de lo que pueden ser si se saltan alguna de las medidas higiénico-sanitarias, hay algún brote, hay algún tipo de contaminación en la comida, pero ¿qué ocurre cuando se da, por ejemplo, una zoonosis con respecto a la comida? Y de repente, para los que no lo sepan, bueno, que hay un animal que contamina a un ser humano a través de esta comida. No sé si eso se puede dar el caso. Y de repente en Madrid tenemos COVID-19 número 3. ¿Sabes? Quiero decir, siendo catastróficos. Pero la venta ambulante... A ver, no sé. Yo creo que la venta ambulante no es la que va a promover una zoonosis. Las zoonosis están muy relacionadas con lo de la globalización, el hecho de que cada vez consumimos más alimentos que vienen de todas partes del mundo. Muchas veces estos alimentos, como hemos comentado, vienen de fuera de España, algunos de ellos, pongamos. Porque es un ingrediente, ¿qué tal? No sé qué. Si ese ingrediente resulta que viene de otro país de fuera de la Unión Europea, no ha sido trazado como se debería, o no cumple los estándares europeos de salud pública, ahí hay un riesgo. Sí, claro. De todas formas, yo tengo que decir que en la Unión Europea comemos muy seguro. O sea, yo como sin ningún miedo. O sea, de verdad que la cantidad de seguridad alimentaria y legislación que hay en la Unión Europea es buenísima y la gente no lo valora y cada vez es más fácil hacer caso al cómete el brócoli crudo porque estás perdiendo nutrientes que a lo que te dice la ESAN, que es el organismo del que deberíamos fiarnos todos porque es la agencia, española de seguridad alimentaria y nutrición, que tiene un montón de recomendaciones, pero preferimos hacerle caso al influencer que dice que te comas la carne poco hecha porque estás perdiendo proteína o el huevo crudo. Ahí sí que tenemos responsabilidad los consumidores. Es complicado muchas veces ver cuál es el límite entre un poco nuestro papel como consumidores, quizá algunas personas que tienen como el papel de productores y entre medias de qué lado nos situamos. Porque yo entiendo que una persona nos puede estar escuchando esto y dice, bueno, a mí yo soy consumidor únicamente y estoy quizá de acuerdo con lo que tú me dices y no voy a seguir comprando comida ambulante. A ver, Pero si tu familia de repente, sus ingresos salen de ahí,
Claro. Yo no estoy lanzando mensaje de ni que no se compre, ni de que se vaya detrás de ellos. Yo he dicho que no se puede levantar la mano. Pero quiero decir, es un debate público que tenemos que tener, y una parte de esto muy importante no es solo lo que diga la ley y lo que termine realizándose, sino también nosotros como sociedad y sobre todo como juventud, qué modelo de sociedad queremos y qué Madrid queremos, porque al final somos una parte bastante importante en cómo se configura la ciudad. Y yo creo que hay una parte de todo eso a la que estamos renunciando o simplemente estamos levantando la mano, como tú dices. Claro, o sea, el foco no es ya la alimentación, sino cómo podemos mejorar la calidad de vida de esas personas, que no sea mediante una venta ambulante, que a lo mejor es lo más fácil, pero que te está generando más problemas que soluciones a la sociedad en general y a ellos, que tienen una vida pues que no es la que desearíamos ninguno. Te voy a hacer una última pregunta, porque ahora estamos llevando una dinámica de preguntas encadenadas. Me gustaría que para el siguiente entrevistado me dijeses alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro. Vamos a hacerlo de que si alguna vez han consumido un producto de venta ambulante y cuál. Pues yo qué sé, mango cortado, lo que sea. Pues muchas gracias, Alba, ha sido un placer tenerte a ti y nos vemos en el próximo episodio.